Unos masajes le costaron a Jannik Sinner una suspensión de 3 meses por un caso de dopaje y las críticas no paran de llover. Pero aquí estamos para comentarles un poco sobre los hechos y el derecho de este caso porque resulta bastante interesante. Empecemos con que el deportista tuvo 2 muestras de pruebas antidopaje, una el 10 de marzo y otra el 18 de marzo, y allí en esas muestras se le encontró la sustancia clostebol, que es una sustancia prohibida. Esta sustancia ayuda o está prohibida justamente porque ayuda a generar masa muscular. Por eso está prohibida. De hecho, si lo buscan, el clostebol está relacionado más que todo con personas que practican halterofilia, porque justamente ayuda a generar masa muscular. Esta fue la sustancia con la que salió positivo Jannik Sinner, y de hecho no negó la presencia de esta sustancia en su organismo, pero dio una explicación. Y la explicación es lo que resulta bastante interesante. Resulta que dentro de su equipo, Jannik Sinner cuenta con preparadores físicos, con fisioterapeutas, con un equipo enorme. Justamente el preparador físico comenta, dentro de todo el proceso que se llevó a cabo, que él tenía la sustancia troferdin dentro de sus bienes. De hecho, demostró que fue a la farmacia el 12 o el 13 de febrero, llevó el registro bancario en donde fue una farmacia y compró esa sustancia, el troferdin. ¿Qué pasó con la sustancia troferdin? Obviamente el preparador físico sabe que no la puede usar Jannik y de hecho convenció al panel de esto, pero resulta que su fisioterapeuta tuvo una cortada en la mano y el preparador físico le recomendó usar troferdin. El detalle está en que no le dijeron nada de esto al deportista, no le dijeron nada a Sinner, y lo logran demostrar en el proceso que se llevó a cabo en su contra. Justamente el preparador físico alegó todas estas cuestiones, el fisioterapeuta también alegó todas estas cuestiones. De hecho, dentro del proceso hay una serie interesante de intercambios entre todas las personas, porque se hicieron, obviamente, evacuaciones de testigos, todo bastante normal como un proceso, en este caso de dopaje. Y dentro del cuento que están echando las partes, dicen que el 10, por cercano a los días de marzo, justamente cuando le toman la muestra antidopaje a Sinner, al fisioterapeuta le echan otra vez el troferdin en la mano. Él no recuerda haberse lavado las manos e inmediatamente fue a hacerle un masaje a el deportista. Él dice que además sufre de una condición de psoriasis, de una dermatitis, que justamente más que todo en su espalda y en sus pies sufre de estas condiciones. Eso lleva a que tenga pequeños cortes en su piel. El fisioterapeuta le hace estos masajes y hay una contaminación cruzada, debido a que el fisioterapeuta no se lavó las manos después de usar el troferdin, le hizo el masaje al deportista y así es como obtiene el deportista esa sustancia en su cuerpo. ¿Y qué es lo más sorprendente de todo esto? Que lograron demostrar que así fue. De hecho, se presentaron 3 expertos, de hecho 2 de ellos eran directores de laboratorios acreditados por la WADA, por la Agencia Mundial Antidopaje, y dieron su testimonio de que todo este cuento es bastante factible, que no les resulta para nada extraño porque es posible una contaminación cruzada con esta sustancia. De hecho, en la misma página de la Agencia Mundial Antidopaje hay una advertencia o un pequeño escrito con respecto a esta sustancia y la posible contaminación cruzada que puede haber por este tipo de cremas, específicamente el troferdin, y que se encuentra de venta libre en Italia, justamente donde lo adquirieron su personal médico. Una discusión bastante interesante en todo su caso. Se presentaron expertos, se evacuaron testimonios, le creyeron las versiones a estas personas y por eso es que en la ITIA, donde se llevó a cabo este proceso, el jugador sale sin ninguna sanción, libre totalmente. No tiene ninguna suspensión. El detalle está en que, obviamente, la Agencia Mundial Antidopaje ve este caso, no le convence y apela ante el Tribunal de Arbitral del Deporte. ¿Y qué pasa acá? Que las partes llegan a un acuerdo, obviamente con posiciones contrarias, y finalmente ese acuerdo es de una suspensión de 3 meses para Jannik Sinner. Y esto ha hecho una revuelta porque hay muchos tenistas que no están de acuerdo con esta suspensión. Hay muchos abogados, de hecho, que he visto que tampoco están de acuerdo con esta suspensión. Pero, oye, si se lee la decisión primero de la ITIA, de la primera instancia, es un caso que tuvo una evaluación completa, una motivación bastante completa. De verdad que los argumentos, las pruebas y todo utilizado en este caso dieron la razón a Jannik Sinner y bueno, lamentablemente hay muchas críticas, pero justamente esto también nos deja la pregunta, ¿este sistema está funcionando? ¿Debería ser así? ¿Debería haber cambios? Pero bueno, les dejo ahora la palabra a ustedes para que me digan sus comentarios qué les parece este caso. Y bueno, a mí me pareció interesantísimo y oye, de verdad que vale la pena discutirlo. Yo estoy de acuerdo contigo, Elena. Yo observé el caso y me sorprendió muchísimo. Es sumamente interesante. Para empezar, el cuento, ¿no? Este cuento es enrevesado
que de verdad, qué difícil es producir un cuento de esto. Había visto contaminación por toallas, por uso de toallas, donde una persona utiliza una crema y se seca con una toalla y luego otra persona usa esa toalla y se contamina con la crema, los restos de crema que quedaron en esa toalla. Habíamos visto la contaminación por un beso, pero nunca habíamos visto la contaminación por esto. Este tema de que el fisioterapeuta se le olvidó lavarse las manos. Esa no la había visto, pero es muy interesante, porque además la historia es que no es ni siquiera la medicina del que dio el masaje, es la medicina del otro. Es decir, ellos tenían como un bolso donde compartían medicina y este tipo cuando se cortó utilizó la medicina de su colega, de su amigo, del otro personal de apoyo del atleta y fue allí. Hay una cuestión que me llamó mucho la atención cuando leí la decisión y tiene que ver. Y esto es una pregunta que si alguien no es abogado y la lee y no tiene la perspectiva y la perspicacia legal, tú te vas a dar cuenta que esta parte fue un poquito fabricada. Y esta es una parte del abogado. Hay una parte donde específicamente le preguntan al atleta si le preguntó al médico si había utilizado algo para la cortada. Y el médico le respondió que no. ¿Por qué esta pregunta es reflejada en la decisión? Bueno, porque es la demostración de que el atleta está siendo muy cauteloso a la hora de que lo esté tratando su personal de apoyo, ¿no? Pero llega al punto de ser ridícula. Generalmente cuando alguien se corta, yo no le pregunto, ¿y qué te pusiste algo para la cortada? No, te la fuiste a ver, te la fuiste a revisar, etcétera, etcétera. O uno te recomienda, ponte agua oxigenada, ponte esto, lo otro, lo que sea que uno conoce, etcétera, etcétera. Pero eso de esta pregunta, ¿cómo se nota que eso es una cuestioncita de abogados, ¿no? Creo que en este sentido, una de las cosas que más quisiera yo que entendiéramos es que en vez de criticar el caso, lo más importante es estudiarlo. Nos quedamos con la decisión y el resultado. Y es impactante, pero ¿cómo es posible? 3 meses, pero ¿por qué 3 meses? No, ya va, vamos a calmarnos un poco, vamos a leer qué fue lo que pasó, que nadie pareciera que lo hace, al menos no como lo hizo Elena, yo no pude leerlo al detalle, no me leí los experticias como hizo Elena, y vamos a ver por qué esto te puede ayudar en un futuro caso. El problema son los atletas molestos porque a ellos no se les dio el mismo trato, y los puedo entender. Hay unos elementos subjetivos. El tema de la historia es subjetivo. La historia, si fuiste más o menos cuidadoso, es un tema de subjetividad. Y no podemos cambiarlo, esa es parte del sistema. Entonces, o queremos un sistema de justicia material efectiva para cada caso, donde cada caso tenga que ser analizado en base a sus propias circunstancias, o queremos un sistema de positivismo donde si haces esto, este es el resultado y ya. Eso va a depender un poco de la cultura legal de cada persona, de cómo le gusten las reglas y cómo piense que es justicia. Cuéntanos, Andrés, ¿qué piensas tú? Yo voy con una pregunta cortita y al pie, como decimos en el argot del fútbol, es, el fisioterapeuta tenía una cortada y vino todo esto. ¿Por qué el fisioterapeuta no utilizó guantes? Porque los fisioterapeutas utilizan guantes para tratar a sus pacientes. Lo he vivido mucha gente, lo he visto. ¿Por qué este caso fue distinto y qué podría haber cambiado si argumentas esto y que, bueno, muy bonito todo, pero no usaste guantes? Mira, muy buena pregunta y justamente en la decisión también se deja específicamente que el fisioterapeuta no usó guantes. Dieron toda su versión completa, dijeron, mira, yo no usé guantes, es una costumbre. De hecho, dicen que le hacen masajes al atleta con aceites, con diferentes cuestiones, lo demuestran. Y ese punto está clave, pero lo importante acá no es la actitud del fisioterapeuta, sino lo que entendió el tribunal que tenía que haber hecho el atleta y que en efecto hizo, que él tuvo la mayor precaución en todo momento de no incurrir en una violación antidopaje. Por lo menos de su parte a él le creyeron de que sí, efectivamente, cumpliste con todos los pasos. Oye, de verdad que en la decisión se dejan ver una muy buena explicación, está incluso también ese tema, pero el punto aquí a destacar es que para el tribunal quedó satisfecho el punto de que el atleta tuvo la mayor precaución, que él no podía saber, que él no intuía, que él no se imaginó que su fisioterapeuta le iba a contaminar con una sustancia que él había utilizado para una cortadura. Todo eso se evaluó de hecho, así que bastante interesante tu punto, pero también está en la decisión. Y a mí me parece interesantísimo porque creo que marca un antecedente. Estoy viendo algunas opiniones de algunos jugadores y claro, va más o menos de cómo decidas ver la situación, si el vaso medio lleno o medio vacío, porque por lo menos Djokovic dice que hay una desconfianza generalizada en el mundo del tenis y se
se cree que hay cierto favoritismo por ciertos participantes. En este caso, Sinner es número 1 en el ranking actual. Hubiese pasado lo mismo si fuese una persona no tan relevante. Pero por otro caso, Medvedev dice que esto puede ayudar para que en futuras ocasiones a los tenistas que tengan dopaje por causas ajenas a su intención, sean también sancionados de la misma forma. Entonces, creo que si lo vemos de un lado positivo, podría ser un buen antecedente para que se sancione de forma justa cuando no tuviste una intención directa. Entonces, creo que es un poco egoísta decir, bueno, no, pero también se entiende, a mí me sancionaste por 8 meses y no pude participar en tal torneo, y a él lo sancionan con 3 y va a poder participar en el Roland Garros, pero creo que aquí lo importante es, bueno, esto que me pasó a mí ya no le va a pasar a nadie más, y creo que es la opción o la visión que se tiene que ver en este tipo de situaciones. Tampoco es tan así, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta las particularidades de cada caso. Todos los casos de dopaje son diferentes y versa mucho sobre las pruebas que tengas, la versión que tengas, los abogados que tengas. Son muchas cuestiones que tienen que ver en un caso. Y justamente con respecto a las críticas que mencionas, también hay muchas críticas, específicamente creo que Djokovic que comentó que, si no tienes dinero, entonces no te puedes defender de un tipo de este caso. Y oye, lamentablemente en este momento, en estas circunstancias, es así. Un caso de dopaje es muy costoso, no solamente por la representación legal que tienes que tener de personas que de verdad sepan de este tema, sino que hay que hacer pruebas, tienes que contar con expertos, tienes que contar, con un sinfín de pruebas que obviamente son costosas. Esto me hace recordar el caso de Swiatek, donde tuvieron que incluso hacer envíos de la muestra. Esa muestra tuvieron que llevarlos a un laboratorio, lo llevaron a otro, pero lo principal ahorita es perseguir a la persona que hace trampa. Se demostró que esta no era la intención de Sinner y obtuvo el resultado que obtuvo. Pero si no fuera de esta manera, entonces muchas personas quedarían libres y no puede reducirse tampoco tanto las cuestiones probatorias, no puede reducirse tanto la evaluación de estos casos, porque entonces digo yo que los casos de dopaje, serían muchísimo más elevados y saldrían libres personas que no deberían hacerlo. Pero por eso lleva un trabajo legal bastante arduo, unas pruebas bastante costosas y justamente esto para demostrar tu versión. Yo creo que el sistema antidopaje hasta el momento había sido muy en contra de los atletas y después de un montón de críticas ahora está poniéndose y está produciendo resultados un poco a favor de los atletas. Por supuesto que el que fue sancionado hoy lo considera injusto. Puede aplicar al tema del Lex Meteor, que es la ley mejor para que su caso sea vuelto a revisar, etcétera, etcétera, porque ese es el problema que se está creando. Pero independientemente de que se esté creando ese problema, independientemente de esto, el sistema está funcionando para sancionar a una cantidad alta de personas que se asume que están cometiendo trampa. La cuestión es los inocentes. Y ahí es donde estamos teniendo un problema. ¿Por qué? Porque entonces es muy fácil agarrar una contaminación por un microgramo, por un picogramo. Es muy fácil agarrar y de repente una persona que no sabe lo que ocurrió, de repente no tiene el dinero para pagar todo este tipo de cuestiones. Entonces, lo que tenemos es un sistema con defectos importantes que hay que trabajar en corregir, y Sinner se está convirtiendo en uno de los atletas, así como hay algunos otros, que han marcado esa ayuda para futuros atletas. Sin embargo, por supuesto que tenemos los casos anteriores de los cuales muchos no se sienten justos, o los casos que los abogados no les ha ido bien y sienten injusto lo que está pasando con Sinner, o los casos que no tienen dinero para demostrar que realmente ha sido una contaminación. Y además de eso, tenemos la subjetividad de las historias, porque que alguien fue cuidadoso o no, eso depende de cómo lo vea cada persona, cada panel, y es ahí donde está el asunto. Y te diría que no es que dependa de cada persona, sino de su versión y de qué tan convincente suena para el panel que está evaluando. Para Sinner, en la primera instancia, fue bastante convincente todo lo que pasó. Todas las pruebas que llevó, incluso en la decisión se deja ver que hubo mucho intercambio de testimonios, que fueron bastante convincentes, que le preguntaron muchas veces a Sinner sobre, de hecho, cómo contrataba a los profesionales que tenía en su equipo. Pudieron demostrar que sí, que serán personas, que están siempre cuidadosas con el tema del dopaje. Una de las personas involucradas, de hecho, había trabajado con equipos de baloncesto, que tenía su propia clínica, que siempre estaba al tanto de todas las cuestiones y actualizaciones de las sustancias prohibidas, y eso convenció al panel. No convenció a la WADA, que apeló, ¿no? Porque obviamente, repito, el objetivo de la WADA siempre va a ser, así sea un mes de suspensión, y hemos visto casos también de un mes de suspensión porque se llegan a acuerdos, pero
de no tener ninguna suspensión a 3 meses es algo. Duele también al atleta que quede también con esa mancha, ¿no? De 3 meses de suspensión. Para otros no es suficiente, también lo entiendo. No es suficiente, pero como estamos diciendo, es el sistema que nos está funcionando hasta ahora. Puede que cambie, puede que siga así unos cuantos años, pero ahora es lo que nos está funcionando. ¿Y para ustedes es justa la sanción a Sinner? ¿No es justa la sanción a Sinner? ¿Qué piensan de este caso? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte. Producido por Laurel.